hablemos de hombres divinizados, hombres que han sido tratados como dioses. Hace mucho tiempo, ¿no? James Frazer escribió un libro llamado Magia y Religión, previo al que conocemos todos y que se llama La Rama Dorada, ¿no? Uno de los capítulos de Magia y Religión versa acerca de dioses encarnados, es decir, personas que aparentemente fueron inspiradas por un espíritu divino y que pudieron gozar de la sabiduría y del poder de las deidades. A veces estos dioses humanos ejercían funciones sobrenaturales y espirituales, así no más, pero otras veces se revestían del poder político. Algunos hombres eran tenidos por dioses, pero vivían ahí nomás. ¿Sí? Y cumplían alguna función espiritual y nada más. Otras veces estos hombres, dioses, eran además jefes políticos. Y ahí estábamos entonces en presencia de las teocracias, la más notable de las cuales es justamente la de este lugar en donde quizá haya vida. El faraón era en Egipto un dios. Pues bien, vamos a algunos casos de hombres que fueron tenidos por dioses en este pequeño catálogo. En la antigüedad clásica estaba Empédocles de Agrigento, que se consideraba a sí mismo un dios, ¿no? Sus discípulos aseguraban que antes de la vida que lo hizo famoso, antes de su vida como Empédocles, este hombre había pasado ya 4 existencias. Había sido sucesivamente, ya que no simultáneamente, eso hubiera sido aún más asombroso. Había sido, planta, pez, ave y doncella. Es que como discípulos de Pitágoras, aquellos muchachos creían en la transmigración de las almas, como tantos periodistas de hoy. Empédocles se dirigía a sus coterráneos en verso, hablaba solo en verso, y en aquellos versos se jactaba de su divinidad. Una gran multitud lo seguía y se prosternaba ante él para escuchar aquellos poemas divinos. Parece que estos versos tenían también grandes poderes. No profería palabra que no fuera en el metro épico y en el dialecto jonio. En cuanto a los poderes de que hemos hablado, parece que un día, en casa de un tal Anquitos, un hombre se precipitó sobre Empédocles con la espada en la mano, ¿no? Quiero decir que lo iba a matar. Y el filósofo se incorporó, extendió sus brazos y cantó unos versos de Homero sobre el nepentes. El nepentes era una planta asiática que tenía la virtud de provocar el olvido. Digo, para aquellos que están buscando el elixir del olvido, el licor del olvido, les recomiendo el nepentes. Inmediatamente la virtud del nepentes se apoderó del atacante, del tipo que tenía la espada en la mano, y sin saber ya, lo dejó inmémore. Sin saber por qué atacaba a Empédocles, repito, Empédocles, bajó el arma y se fue a su casa, se olvidó de todo. Quiere decir que los versos recitados por Empédocles de Agrigento tenían un poder mágico. La gente lo rodeaba de ofrendas y regalos, y él siempre andaba sobre, mejor dicho, bajo un manto púrpura, llevaba el pelo largo, usaba sandalias doradas, lo que se dice un hippie. Afirmaba este filósofo que era capaz de enseñar a sus discípulos, de esto habíamos hablado el otro día, aunque no de este caso, a hacer soplar el viento, o a detenerlo, o fabricar lluvia o buen tiempo, a alejar las enfermedades, e incluso a resucitar a los muertos. Siempre lo rodeaba una muchedumbre de infortunados, a quienes Empédocles bendecía o sanaba. Me gusta esto, y más me gustaría si fuera cierto. Otro personaje divinizado fue Demetrio Poliorcetes. ¿Qué nombre Poliorcete? El otro día nos acordábamos de una palabra
que no es otra que poliorcética, que designa la ciencia de sitiar o de defender una plaza fuerte, la poliorcética. Pero este se llamaba Poliorcetes de apellido, y los chistes que se le hacían también tenían que ver con la defensa o el ataque de plazas más o menos fuertes. Pues Demetrio Poliorcetes fue quien restauró la democracia ateniense en el año 307 a.C., y entonces los atenienses le rindieron honores divinos a él y a su padre Antígono, y llevaron en vida el título de dioses salvadores. Estamos hablando de una época relativamente reciente y de un pueblo muy civilizado y bastante escéptico, como eran los griegos. Pero es quizá por eso que nos asombra menos. Para los griegos un dios no era tanto como para un egipcio. Se erigieron de cualquier manera altares en honor de Demetrio y de Antígono, y el pueblo iba a los altares entonando himnos y bailando con guirnaldas, incienso y libaciones, y aclamaban a Poliorcetes, incluso como el único y auténtico dios. Esto ya era demasiado, ¿no? Por esos tiempos los poetas decían que los otros dioses dormían, vivían muy lejos o no lo eran, o no eran dioses, ¿no? Los antiguos germanos, digo, olvidándome ya de Poliorcetes, creían que había algo sagrado en las mujeres. Bueno, cualquiera lo sabe, desde Petrarca en adelante y hacia atrás. Por eso las solían consultar, es decir, no a todas, como oráculos. Se dice que estas mujeres sagradas de los germanos observaban la corriente de los ríos y escuchaban su murmullo para hacer sus predicciones. Este ruido del río al correr les susurraba el porvenir. Frecuentemente la veneración de los hombres iba más allá de esta mera consulta y rendían culto a las mujeres como si fueran verdaderas diosas vivientes, como en verdad es. Por ejemplo, durante el reinado de Vespasiano, que de todos modos reinaba en Roma, ¿no? Quiere decir que era ya por la década del 70, pero sin 1900. Sí. Una tal Veleda, de la tribu de los Bructeri, fue reconocida como diosa y con ese carácter reinó sobre su pueblo. Vivía sola en una torre sobre el río Lipe, un afluente del Rin, y no hablaba más que a través de sus ministros, que actuaban como intérpretes de la deidad. Es decir, la nombraron reina, pero nadie la veía nunca. Hablaban por ella los ministros, que actuaban como intérpretes. Las indicaciones de la reina eran más bien oraculares, y salvo los ministros, nadie de su pueblo conocía su rostro, aunque a través de ellos, me refiero a los secretarios, sí conocían sus determinaciones. Me dirán algunos suspicaces de la última fila: ¿no será todo esto un invento de los ministros? Responderé yo, quizá. Un rey de Birmania, particularmente sanguinario, se llamaba Badonsachen, y ya su mismo nombre nos hace presentir un cierto grado de ferocidad. Badonsachen. Creyó ser más que un mortal y creyó que esta gracia, a saber, el no ser mortal, le había sido concedida por sus triunfos en la guerra. Por consiguiente, resolvió prescindir de su título de rey y convertirse redondamente en Dios. Con esa intención, y a semejanza de Buda, que antes de ser Dios abandonó su palacio real y su harén retirándose del mundo, no antes de ser Dios, antes de ser Buda. Antes de ser Buda. Abandonó su palacio real, su harén, bueno, ya lo hemos contado muchas veces. Digo, a semejanza de Buda, Badonsachen dejó su palacio por una enorme pagoda, que era la más grande del imperio. Allí, en conversaciones con los monjes más eruditos, trató de convencerlos de que ya habían transcurrido los 5000 años previstos para la obediencia de la ley de Buda, y que él mismo era el destinado a surgir al término de ese período, e instó a los eruditos a abolir la antigua ley y a reemplazarla por la suya, ¿no? Pero vio cómo son estas cosas.
muchos de los monjes se empeñaron en demostrarle las dificultades y las restricciones de la vida ascética de un Dios. Dijeron, mire, no es sencillo ser Dios. Y Badon Sachen se desilusionó, desistió de su divinidad y regresó a su palacio y a su harén y dijo, más que Dios. El rey de Siam también era venerado como un dios. Sus súbditos no podían mirarlo de frente y debían arrojarse al suelo si él pasaba. Bueno, esto es casi un lugar común en muchas comunidades. Había incluso un lenguaje especial destinado a su sagrada persona que debían usar todos los que hablaban con él. No era un lenguaje de protocolo, sino redondamente otro idioma. Pocos lo dominaban. Los cabellos del monarca, la planta de los pies, el aliento de su cuerpo y también los menores detalles de su persona tenían un nombre especial. Había palabras para indicar que comía, bebía, dormía o paseaba y denotaban estas palabras que se trataba de actos realizados por el soberano. Era un idioma propio de quienes podían dirigirle la palabra o referirse a su persona. Nadie podía hacer referencia a nada que fuera propiedad del soberano si no era en ese idioma divino. Qué notable, ¿eh? Qué notable. En la India también hay muchos dioses humanos. Parece que la gracia divina ha sido muy pródiga y liberal, incluso en un país donde hay castas tan estancas, ¿no? Sí, tan estrictas, tan adamantinas y tan imposibles de franquear. Pero el caso es que algunas veces el Dios encarna en un hombre santo, y muchas veces ese hombre, no en un hombre santo, en un hombre, y ese hombre es Dios. Y ese hombre puede haber tenido origen en castas muy inferiores. Así, entre los Todas, que es un pueblo de pastores de las montañas de Nilgiri al sur de la India, el establo se había convertido en un santuario porque el lechero que cuidaba aquel establo era considerado un dios. Todos, hasta su propio padre, el padre del lechero, ¿no?, se postraban ante el tipo y nadie osaba negarle nada. Es como si el lechero del barrio, pongamos por caso Lorenzín, de golpe ha sido invadido por el dios, ha sido consagrado como dios. Y entonces, imagínense toda la gente que antes sacaba distraídamente la lechera para pedirle 1 litro y la yapa, empieza a prosternarse ante él. Esto es lo que le pasaba al lechero de Nilgiri. Y parece que ningún humano podía tocarlo, excepto otro lechero. Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso que la divinidad haya venido a posarse en la persona de un lechero. Está muy bien eso, ¿eh? Y que además haya él contaminado al menos una prerrogativa al resto de los integrantes de su gremio, sí, que era la de tocarlo. En Shinklivad, que es una pequeña ciudad situada a pocos kilómetros de Poona, en el oeste de la India, las personas creían que en cada generación de una familia que vivía allí había un individuo que era la encarnación de Jimputi, el dios de cabeza de elefante. ¿Entiendes? Había una familia y todos estaban ciertos de que en cada generación un tipo era la encarnación de Jimputi. Era un dios con cabeza de elefante. La deidad encarnó por primera vez en 1640 en la persona de Morava Gosain, un brahman que buscaba su salvación por la abstinencia, la mortificación y la oración. Y esta piedad fue recompensada. El dios mismo, Jimputi, se le presentó y le prometió que residiría en su cuerpo y en sus descendientes hasta la última generación. Y la promesa se cumplió. Y de padre a hijo, 7 generaciones sucesivas fueron divinas y veneradas por el pueblo. El último de la línea directa de sucesión era un dios un poco gordo y miope que murió en 1810. Y no tuvo descendencia. Los brahmanes, ante esta
falta de descendencia y ante esta muerte desesperaron porque era una pérdida irreparable. Pensaban, pobres las futuras generaciones que no han de conocer al propio Ginputi, ¿no? Por consiguiente, los brahmanes buscaron y encontraron alguna otra persona, algún otro recipiente en el cual el Dios se revelara de nuevo. Y afortunadamente la revelación continuó en otra familia. Y hasta ahora hay una familia en que siempre hay un miembro de ella que es nada menos que Ginputi, el dios con cabeza de elefante. Así que van y le tocan el timbre y lo adoran un rato. Fraser dice, no sin ironía, lo siguiente, cito a Sir James Fraser. Dice, una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia podemos lamentar, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y hasta perversos. No pueden compararse con los que hicieron sus antecesores en tiempos pasados. Hoy, en Shinklivad, el Dios encarnado opera un triste y único milagro. Invita a cenar una vez al año a unos pocos fieles. Es decir, en tiempo de Fraser, el que era Dios en Shinklivad, no, era un tipo cualquiera cuya única virtud era invitar a cenar una vez por año a unos giles, ¿no? Extraordinario. En el Li Fan Yang, que como todos ustedes saben, quiere decir Oficina Colonial de Pekín, hay un registro de todos los dioses encarnados del Imperio Chino. Los chinos fueron los mejores burócratas. Y el número de dioses con licencia de tales es de 160. Los otros dioses son lo que podríamos llamar dioses truchos. Sin licencia. Sí, en negro, digamos. En negro. Que ejercen ilegalmente la divinidad. Eso es bárbaro. En el Tíbet hay 30, en Mongolia del Norte 19, en Mongolia del Sur, que siempre tiene el cielo despejado, según anota Fraser en una deliciosa digresión, dice, hay 57. Extraordinario, ¿eh? Digamos que el gobierno chino mantiene una estricta vigilancia sobre los dioses registrados, y si alguno no se comporta como corresponde, inmediatamente es desterrado a un monasterio lejano, y se le prohíbe para siempre renacer en otra persona. Para terminar con esta historia de dioses encarnados en personas, vamos a contar lo que sucedía en Japón allá por 1750. Como ven ustedes, se trata de tiempos bastante recientes. En este caso estamos en pleno siglo de las luces. Claro que Japón quizás no sabía que era el siglo de las luces. Bueno, seguramente. Ni falta que le hacía, tenían sus propias luces. Y lo que sucedía con el emperador de Japón, ¿no? Hemos dicho alguna vez que si bien algunas comunidades suponían que la naturaleza era independiente de la voluntad del rey, se consideraba su persona un centro dinámico del universo, del que irradiaban unas líneas de fuerza en todas las direcciones del cielo, de modo tal que un simple movimiento suyo podía afectar seriamente alguna parte de la naturaleza. Mover una mano podía desatar una inundación. El rey era el punto de apoyo del que dependía el equilibrio mundial, y la menor irregularidad de su parte podía romper aquel equilibrio. Hasta el más mínimo detalle de la vida del emperador del Japón, en este caso, el Mikado, debía ser regulado para que ningún acto suyo pudiera desequilibrar el orden. Y entonces el emperador del Japón, el Mikado, el Dairi, que era un dios encarnado, estaba obligado a tomar un cuidado extraordinario de su sagrada persona. Por ejemplo, era perjudicial que tocara el suelo con los pies. Cuando quería ir a cualquier parte, debía ser llevado en hombros de un lado para otro.
En siglos anteriores, en el siglo XVI, era más estricta la cosa porque pisar el suelo era suficiente para despojarlo de su rango. Mucho menos podía consentir el exponerse al aire libre. El sol no era digno de iluminarle el marote. Entonces estaba siempre bajo techo el mikado. Tal era su santidad en todas las partes de su cuerpo. Insisto, todas las partes del cuerpo del emperador eran santas, de un modo tal que no se arriesgaba a cortarse el pelo, ni la barba, ni las uñas. Sin embargo, a riesgo de estar cada vez más sucios, se necesitaba que lo limpiaran por la noche cuando dormía. De ese modo se consideraba un robo y no afectaba su dignidad. Estaba obligado el emperador a sentarse en el trono durante varias horas todas las mañanas, con la corona puesta y quedar inmóvil, semejante a una estatua, sin mover mano, ni pie, ni cabeza, ni ojos, ni parte alguna de su cuerpo. Si desgraciadamente se movía o tendía una mirada, podía producir guerras e incendios. Sus comidas eran aderezadas cada vez en cacharros nuevos y servidas en platos y mesas nuevas. Luego debía tirarse lo usado y asegurarse de que nadie osara tocar aquellas cosas. Duro oficio el de rey de Japón. Razón tenía aquel tirano de Birmania que, habiendo sentido la tentación de hacerse Dios, fue a pedir consejo a los monjes eruditos y estos le confiaron que se trataba de un trabajo difícil. De este modo termina el catálogo de hombres divinizados. Me gustó mucho. ¿A quién dedicarlo? Hay algunos personajes muy meritorios. Nuestro queridísimo Empédocles de Agrigento, que curaba enfermos en verso, merece, desde luego, nuestra dedicatoria. También aquella dama que había sido nombrada reina y cuyo rostro nadie veía y cuyas decisiones nadie conocía sino a través de sus ministros, ¿no? Que me parece que hay una rima entre esta reina y el dios de los gnósticos. Los gnósticos creían que había una gran cantidad de dioses cuya divinidad iba empalideciendo. Había ya en el fondo de la creación un Dios principalísimo que había creado un primer cielo con sus dioses, sus coros y sus ángeles, que desde el segundo cielo se había creado otro y otro y otro y otro. Cada cielo estaba gobernado por un creador, que era el que creaba el cielo siguiente. Los cielos eran 365 y el último de los dioses era el creador de este universo, de este cielo, el más imperfecto de todos. Y también el Dios de este universo, decían los gnósticos, era el más imperfecto de todos. Por eso, el carácter chapucero de este mundo en que nos toca vivir. Servía además aquella cosmología para explicar la existencia del mal. No era más que uno de tantos errores, de un Dios cuyo grado de divinidad, decían los gnósticos, tendía a cero. Pero esta herejía se parece también a esta divinidad encerrada ya en el fondo de un castillo del río Lippe, aquel afluente del Rin, y cuya voluntad no conocíamos más que a través de los ministros, que todos suponemos tenían un grado de divinidad mucho menor. Bueno, de todos modos a esa muchacha germánica también le dedicamos esta charla, y principalmente también al lechero de la India, y desde luego a James Frazer, de cuyo libro hemos extraído muchas de estos episodios, ¿no? ¿Con qué canción podemos ilustrar este catálogo
de hombres que eran dioses, de dioses metidos a hombres, de dioses con registro, etcétera. Pues no lo sabemos. Hay una manera también de elevarse a la condición divina, que desde luego es una manera privada, una manera subjetiva, la manera preferida de los poetas de 5 pesos. Pero como esta es la semana de la poesía barata, de la cual vengo a hacer una Dalid, hemos resuelto internarnos una vez en el fangal de la peor retórica. Y entonces daremos en pensar que para el enamorado, la figura de la persona amada es también algo divino, y que no hay en el mundo otra posibilidad de encontrar la encarnación de un dios o de una diosa que ante la persona que uno ama. De modo que, así como el otro día imaginábamos aquel diálogo, usted es el sol, ya lo sabía, hoy imagino otro diálogo. ¿Quién es Dios?, pregunta alguien en aquel mismo umbral amoroso, aquella misma y mágica hora en que el día da lugar a la noche. ¿Quién es Dios? Y el otro le contesta, casi sin moverse, ¿quién sino tú? ¿Y quién sino tú? Es una bella canción que canta, acompañándose él mismo, con su guitarra, don Edmundo Rivero. Adelante, don Leonel.